identidad dominicana en estos tiempos. Con entusiasmo para iniciar esta jornada, cantamos en dirección de nuestras hermanas del monasterio de Mixcoac. Para continuar con nuestra jornada de reflexión, presento a nuestros moderadores: Fray Jorge Rafael Díaz, prior provincial de los frailes dominicos de la provincia de Santiago de México, y nuestra hermana Sor Tere Coronado, miembro del monasterio de Santa Catalina de Mixcoac. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Y al doctor Fray Felicísimo Martínez, con la conferencia Rasgos Esenciales de la Predicación Dominicana ayer y hoy. A él, un fuerte aplauso. Cedo el micrófono a Fray Felicísimo. Bien, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Tenemos poco tiempo porque a mexicanos y mexicanas les gusta la fiesta y no saben terminar ningún acontecimiento sin celebración. Me parece muy bien.
aunque se lo robemos a la predicación. Bien, yo voy a intentar esta tarde ser un sobrio de palabra. Iremos poniendo aquí en la pantalla las ideas que quería desarrollar un poco más, pero vamos, no por mucho decir, se dice más. Entonces, si recuerdan, ayer hablamos sobre el predicador, es decir, cómo debe ser el predicador, cuáles deben ser sus experiencias, la experiencia de Dios, la experiencia de la humanidad. Hoy vamos a hablar sobre la predicación. Pasamos y tocar algunos puntos. El primero de todos, que ha aparecido en algunos papelitos de estos días, es una orden de predicadores. Lo primero que hay que contestar, no somos los propietarios de la predicación. Los dominicos, dominicas, no somos los propietarios de la predicación. Esto es un asunto de toda la Iglesia. El problema estuvo ya presente en el siglo XIII. Richard Keeworthy, un dominico inglés, tuvo que contestar a un franciscano, no, todos tenemos que predicar. Dice, solamente que los dominicos tenemos que hacerlo porque hemos profesado ser predicadores. Esta es la única diferencia. Todos predicamos, ustedes también, los franciscanos. Pero es que nosotros hemos hecho profesión de predicación. Y el padre Damián, en la famosa y bonita carta sobre la predicación, decía, pues efectivamente toda la orden toda la Iglesia está llamada a predicar. ¿Cuál es pues la función de la orden de predicadores, de la familia de la predicación? Recordarle a toda la Iglesia su obligación de predicar permanentemente. Tiene que haber un grupo que recuerde a toda la Iglesia su obligación y su responsabilidad de la predicación. Toda la Iglesia tiene la responsabilidad de predicar, todos en la Iglesia, todos los bautizados, y esto responde a alguna de las preguntas que han llegado estos días también, los laicos. Los laicos tienen el sacerdocio común y desde ese sacerdocio común tienen la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Si no en la homilía, en otras 1000 formas. Ahora bien, esto hoy nos llevaría a la familia dominicana a preguntarnos, ¿realmente la familia dominicana hoy está recordando a la Iglesia su prioritaria responsabilidad de predicar? ¿Se lo estamos recordando, por ejemplo, con nuestra categoría en el ministerio de la predicación, con nuestra calidad de predicación? Otra forma de preguntar. Donde quiera que haya una comunidad de hermanos o de hermanas, de laicos, dominicos, ¿se levanta el nivel de la predicación? ¿Sí o no? Estas son las preguntas que corresponden a esto. Una nueva orden de predicadores, sí, pero con este propósito. Y en este sentido yo, pues me atrevería a decir aquí a los hermanos, a las hermanas, a los laicos, a todos, yo creo que toda nuestra formación debería estar orientada a formar predicadores y predicadoras. Este debería ser el propósito fundamental de nuestra formación. ¿Es todo predicación? He puesto este interrogante porque hace apenas unos meses se hizo una encuesta allá en España a toda la familia dominicana, especialmente a laicos y a Movimiento Juvenil Dominicano. El resumen de la encuesta son unas 60 páginas, yo me las leí todas y me llamó la atención una cosa. Se le preguntaba, ¿qué es para ti la predicación? Y sobre todo en el mundo laico y en el mundo de los jóvenes, la respuesta más frecuente era, para mí toda la vida es predicación. La predicación es la forma de estar en la vida, la forma de estar con las personas. A mí reconozco que me llamó la atención, porque yo siempre he asociado la predicación más con el anuncio explícito del Evangelio. Entonces me llamó la atención. Me llamó la atención también que todo el mundo contestaba, la predicación es el signo de identidad de la familia dominicana. Pero me llamó la atención esta disparidad de concepciones de la predicación. ¿Qué es para ti la predicación? Respuesta, es lo más específico de la familia dominicana, pero contestaban casi todos, sobre todo laicos y Movimiento Juvenil Dominicano, la vida es la predicación. Yo estoy de acuerdo en que todo en la vida es predicación, pero también yo creo que hay que decir que el propósito terminal de la familia dominicana es el anuncio explícito del Evangelio, propósito final. Quizás una forma de estar con las personas es
portarse evangélicamente, pero igual al final hay que hacer una explicitación del Evangelio. En este sentido, contesto algunas de las preguntas que han aparecido estos días, especialmente la de los hermanos de obediencia, los hermanos cooperadores, haciendo referencia al primer núcleo de la familia dominicana, que fue la Santa Predicación de Prulla. La Santa Predicación de Prulla la asociamos siempre con las monjas de clausura, pero no debemos olvidarnos que originalmente en aquella comunidad, que se llamaba la Santa Predicación, había las monjas dominicas, primera fundación de la orden. Segundo, unos frailes presbíteros que atendían pastoralmente a las monjas, pero al mismo tiempo eran predicadores itinerantes, como Domingo de Guzmán. Tercero, unos hermanos cooperadores de obediencia que atendían a la administración tanto de las monjas como de los frailes, para que los frailes pudieran libremente dedicarse al ministerio de la predicación. Y luego había también un montón verdaderamente, aparece en los documentos del siglo XIII, de familias colaborando con sus bienes, como las mujeres del Evangelio de Lucas, ¿no? Colaborando con sus bienes. Conclusión de todo esto. Yo creo que aquí está la verdadera definición de la predicación dominicana como un asunto de toda la familia. Puede ser que uno sea encargado, como Montesino decíamos ayer, de predicar el sermón, pero la predicación es tanto del que predica como del hermano cooperador, como la hermana monja, como de clausura o apostólica, o como el laico. Yo creo que esto es importante que lo asumamos, porque es la única forma de encontrarnos todos en el ministerio de la predicación. Esto quiero subrayarlo. En mi opinión, por aquí hay que reconstruir un poco verdaderamente el concepto de familia. No solamente nos queremos mucho como hermanos y hermanas, sino que estamos en un meeting point. Llaman hoy a esto, la predicación, el meeting point de la familia dominicana. La Santa Predicación se encomienda, pues, hoy a toda la familia dominicana, a cada cual según su vocación y según su presencia, ¿no? Es de desear, sin embargo, yo esto quiero subrayarlo también, es de desear, sin embargo, que todos de alguna forma lleguemos al anuncio explícito del Evangelio, que es objetivo prioritario de la predicación. Y el anuncio explícito del Evangelio no se hace solamente en una homilía o en un sermón solemne o en una clase de teología. Se hace en la mesa, hablando, los frailes o las hermanas o los laicos con su familia. En este sentido, yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales tenemos que apuntar todos hacia el anuncio explícito del Evangelio. Primero, la Eclesiología del Vaticano II, que nos recuerda permanentemente que todos los bautizados, todos los miembros de la Iglesia, tenemos la responsabilidad del apostolado, del ministerio apostólico, de la evangelización. Y en segundo lugar, esto me alegra mucho decirlo, porque yo creo que cada vez hay más miembros laicos y jóvenes y laicas y religiosas y monjas incluso, preparadas incluso académicamente para el ejercicio del anuncio explícito del Evangelio. Y aquí es donde a mí me gustaría que todos los miembros de la familia dominicana nos tomáramos en serio el estudio para estar habilitados para el anuncio explícito del Evangelio. Si alguna vez escuchan que la orden es clerical, no se metan en el problema, que llevamos nosotros 8 siglos discutiéndolo y no hemos sido capaces de resolverlo. Sí quiero hacer una observación, y es que en el siglo XIII clérigo significaba ilustrado, no significaba presbítero. Por lo tanto, ojalá fuéramos todos un poco clérigos, un poco ilustrados, para poder anunciar explícitamente el Evangelio. Hacia el anuncio explícito del Evangelio. Todo es predicación, como contestaban la mayor parte de los miembros de la familia dominicana de España a esa encuesta. Pero la prioridad y lo más específico de la predicación dominicana, además del testimonio de la vida, es el anuncio explícito del Evangelio. Con ello estamos confirmando un deseo de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II.
Es decir, comenzando por el sínodo sobre la evangelización, después la Evangelii Nunciandi, Juan Pablo II, la nueva evangelización, Benedicto XVI, la nueva evangelización, el gozo del evangelio. Este mundo necesita el anuncio explícito del evangelio. Ustedes lo saben igual que yo. La mayor parte de las personas, de los cristianos, de los católicos, son cristianos, son católicos, son gente extraordinaria, pero el conocimiento del evangelio es exiguo, pequeño, mínimo. Y es responsabilidad nuestra salir al frente de esta gran necesidad. Además hay, yo creo que, dos motivos fundamentales para priorizar el anuncio explícito del evangelio, sea en un diálogo personal, sea en una catequesis, en una clase de teología, en una predicación. El primero es que la fe viene por el oído, y que si no se escucha el evangelio de Jesucristo, no hay posibilidad de que el Espíritu Santo abra la puerta de la fe. Esta es la primera razón. O sea, esto a mí me recuerda aquel reclamo de el Beato Jordán a la provincia de Lombardía. Decía: cuídense ustedes de predicar, porque si no van a estar poniendo en peligro la salvación de las almas. Y los frailes que no estudian están poniendo en peligro la salvación de las almas. Hoy día este lenguaje nos suena raro, pero la advertencia es extraordinaria. La responsabilidad que tenemos mediante la predicación, ¿no?, mediante el anuncio del evangelio, de salir al frente, pues, de tanta ignorancia sobre Jesucristo. Y en segundo lugar, hay otro motivo, a mí este me entusiasma, y es que creo que la mayor parte de los hombres y mujeres del mundo actual están carentes de sentido. Es una vida abundante a veces en gratificaciones y en placeres, y escasa en sentido. Y esto explica por qué hay tantas personas con todas las condiciones, incluso materiales, para vivir felices, y sin embargo una cierta tristeza ambiental les acosa. Pues bien, yo creo que el Evangelio de Jesucristo, es una enorme fuente de sentido, enorme fuente de sentido. Y somos nosotros los responsables, digamos, de abrir los grifos de estas fuentes del sentido. Hacer el anuncio explícito del Evangelio a tiempo y en circunstancias oportunas, sin invadir, pero sin inhibirse. Sin invadir, ¿qué quiere decir? No hacer de la predicación una especie de fundamentalismo apologético. Yo creo que hay dos formas de anunciar el Evangelio. Una es así: ay de ti si no cumples el Evangelio. Esto es una amenaza. Y esto lo que produce generalmente es rechazo. Y la otra forma de anunciarlo es: tú te lo pierdes, qué pena que no descubras esta buena noticia. Esta segunda forma es la forma, digamos, de no invadir, sino de ofrecer, de proponer. Pero también sin inhibirse. Yo creo que a veces tenemos un poco miedo al rechazo cuando hablamos de la experiencia religiosa, de Jesucristo, del Evangelio. Y mi experiencia personal, no sé cuál será la de ustedes, mi experiencia personal es que con frecuencia, cuando aparece una conversación en la cual está presente este tema, al final la gente se siente muy distendida, sean creyentes o no creyentes, y con frecuencia muy agradecida. Yo más de una vez he escuchado: muchas gracias por esta conversación, es muy interesante, qué pocas veces hablamos de esto. En este sentido, insisto en que ni hay que invadir, pero tampoco hay que inhibirse. Y no hay que tener miedo tampoco a ateos, agnósticos, ¿no?, indiferentes. Hace no muchos meses celebraba yo un funeral allá en Madrid, y entonces había bastantes miembros de Iberia, porque era un trabajador de Iberia, y algunos de ellos, pues, agnósticos, indiferentes, seculares, ¿no? Pero después de la Eucaristía se acercó uno a la Eucaristía y me dijo: vengo a darle las gracias, yo soy ateo, no soy creyente, pero le aseguro una cosa: ¿cómo me gustaría a mí creer lo que usted ha dicho? Y yo le pregunté: ¿y qué he dicho? Porque ¿o qué es exactamente lo que a usted le ha impresionado?
Y yo pues había dicho algo así como esto, ¿no? Nuestro credo en la resurrección, traducido en sencillez, quiere decir: Dios no puede permitir que la vida termine en fracaso. Dios no puede permitir. Nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, con la resurrección nos está diciendo: no puede permitir que la vida termine en fracaso. Dice, eso es exactamente lo que yo quisiera creer. Le estoy muy agradecido. Pero por eso digo que no hay que tener miedo, ni a ateos, ni a agnósticos, y si alguna vez recibimos una mala noticia, no importa. El día siguiente volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Hacer el anuncio explícito del Evangelio a tiempo, en circunstancias oportunas, saber callar a tiempo también, y sobre todo no invadir y no inhibirse. Encontrar el tono oportuno. Qué pena que no descubra usted esta buena noticia. Clavar el mensaje en la experiencia humana. También con esto contesto algunas de las inquietudes que aparecían en los papelitos, ¿no? Como alguien me decía: ¿puede usted darnos algunas indicaciones para ver cómo podemos colocar el mensaje evangélico en este mundo secular? Bueno, yo lo llamo así, es decir, clavar el mensaje en la experiencia humana. Creo que el gran misterio de la predicación consiste en establecer la relación entre el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, y los huecos que tenemos en nuestra experiencia humana. Este es el propósito fundamental de la predicación. No es necesariamente la ilustración, la acumulación de ideas, la información, sino la conversión. Es decir, el enfocar la vida, encontrar foco a la vida, sentido, instruir. Santo Tomás, en un párrafo precioso de su Suma Teológica, dice que el propósito de la predicación es instruir, mover afectos y amar las cosas de Dios y las cosas de la humanidad, ¿no? Dice que Santo Tomás, esta es la predicación perfecta. Instruir, es decir, efectivamente, hacer conocer la doctrina cristiana, el Evangelio de Jesucristo, los misterios del credo. Mover afectos, ¿no? Si la predicación no mueve el corazón, ha fracasado. Y dice él, y amar, llegar a amar las cosas. Las cosas quiere decir las cosas de Dios y las cosas de la humanidad. Me impresiona a mí este párrafo tan rico, ¿no? Para esto probablemente, para que la predicación no quede en la mera ilustración, probablemente hay que bajar, la predicación, el mensaje de los andamios aquí de la razón, a los cuales somos muy afectos los dominicos, a los estratos cordiales del corazón, no para ser sentimentales y emotivos y hacer llorar a la gente, que el propósito de la predicación no es hacer llorar a la gente, sino hacer sentir el Evangelio. Bajar de los andamios de la razón a los estratos del corazón. ¿Por qué? Como dice muy bien la Biblia, el corazón no es una víscera, es el centro de la persona. Es ahí donde tomamos las decisiones fundamentales de nuestra vida. Y es ahí también donde experimentamos los gozos y las tristezas. En el corazón experimentamos las soledades mayores o la comunión mayor. Por eso, de alguna forma, sin ser sentimentales, la predicación tiene que ser algo cordial. Si no es cordial, probablemente no sea predicación cristiana. En este sentido, son muy interesantes en la historia de la predicación dominicana lo que llamaban en el siglo XIII los exempla. Exempla eran ejemplos, narraciones, metáforas, signos. Hubo un predicador francés, el padre Bro, ¿no? Un gran predicador, ¿no? Que con frecuencia utilizaba metáforas, era especialmente experto en utilizar narraciones, metáforas, historietas, y explica él por qué empezó a predicar así. Dice que cuando él era niño, su abuelo, que no podía ir a la iglesia, le pedía que le contara el sermón, la homilía del cura. Y entonces él se dio cuenta de que lo único que recordaba para contárselo a su abuelo era las historietas que había contado el cura. Todo lo demás, las ideas, los razonamientos, se le olvidaba por el camino. Y entonces él dice, entonces cayó en la cuenta de que efectivamente lo que más impresiona suele ser la narración, lo narrativo, la historia, los exempla que llamaban los del siglo XIII, ¿no? Acuérdense de esto. Claro, él estaba muy interesado porque su abuelo le daba una propina si le contaba el sermón.
Y si no le contaba el sermón, no había propina el domingo. Bien, de todas formas, es decir, insisto que el propósito fundamental de la predicación es mover el corazón, el centro de la persona. Es cierto que la conversión también es un asunto de iluminación. Recuerden a Pablo, que se les cayeron como unas escamas de los ojos. O recuerden aquella excelente, absolutamente excelente metáfora de San Agustín. Saben que San Agustín tenía miedo a convertirse. Y tenía miedo porque, como era un poquito sinvergüenza, perdón, en su juventud, tenía miedo que una vez convertido ya no podría disfrutar. Ese era su temor. Después, una vez que se convirtió, fue cuando el canto, qué tarde te conocí, alegría siempre antigua y siempre nueva. Pero esto lo dice de una forma maravillosa en una oración que dirige al Señor para confesar su ceguera anterior y cómo fue iluminado. Dice así, dice él, entonces tú, Señor, me quitaste de mis espaldas, donde yo me había puesto para no verme, y me arrojaste contra mis ojos. Esto merece una meditación, ¿no? Es una metáfora absolutamente maravillosa de lo ciegos que somos o que no queremos ver y qué sucede con la iluminación, como el ciego Bartimeo. Entonces recobró la vista y le seguía por el camino. Es cierto, o sea, la conversión tiene algo que ver con la iluminación. Y la iluminación debe superar el mundo de las ideas y convertirnos al mundo de la sabiduría. Una cosa es tener ideas aquí solamente que no afectan a la vida y otra cosa es tener ideas claras que nos obligan a convertirnos o a saborear la vida de otra forma. Esto es la sabiduría, saborear la vida de otra forma, ¿no? Y la sabiduría al final es obra del Espíritu. Él es el predicador y Él es el que genera la sabiduría en el predicador y en el oyente. En este sentido, insisto que la predicación de Jesucristo es clavar el mensaje en los huecos de la existencia humana. Que cuando prediquemos o hablemos del hijo pródigo, aquella persona que dice no tener perdón de Dios, sienta que el Evangelio se ha clavado en ese hueco, el hueco de la necesidad de perdón. O si predicamos los obreros de la viña a distinta hora y un solo denario, que hagamos comprender a la gente que no basta ser justos con méritos, sino también con solidaridad, etcétera, etcétera. Esto llamo yo clavar el mensaje en los huecos de la existencia humana. Para esto hace falta conocer la existencia humana. Hace falta conocer los huecos de las personas, los dramas de las personas, y para encontrar la conexión entre el Evangelio y nuestras necesidades. Para esto requiere una atención pues empática con la asamblea. Hay que conocer a la parroquia, si no, ¿qué vas a predicar? Atención empática a las situaciones de la asamblea. Escuchar atento no solamente sus ideas, sino también sus necesidades, sus sufrimientos, sus dolores. Y a veces pues también suscitar en los oyentes motivaciones profundas. Hay personas que quisieran ser buenas, pero dicen yo sí quiero ser bueno, como un sobrino mío. Yo sí quiero, pero es que no tengo fuerza. Y esto nos pasa mucho a todos, ¿verdad? Sí quiero, pero no puedo. Bueno, pues yo creo que la predicación no solamente tiene que ofrecer iluminación, sino también motivaciones, estímulo, ¿no? Recursos teologales, la experiencia de fe, ¿no? Y clavar el mensaje no significa confirmar nuestras expectativas. Esto también es muy importante. A veces el mensaje se clava precisamente suscitando cuestiones. La predicación del Evangelio no es para confirmar ni nuestros deseos, ni nuestras ideas, ni nuestras expectativas. A veces es para cuestionarlas. Y en esto consiste la conversión, el cambio de... Claro, cuando hacemos esto, entonces nos libramos de aquello que decía Fray Luis de Granada. Hay que cuidarse mucho de las hojarascas, de las voces vacías. Que la predicación no sea hojarasca de voces vacías. Y Agustín Salusio, otro gran predicador dominicano del siglo XV, decía: eviten sutilezas y agudezas
espinosas, que la gente quiere lenguaje directo. Bueno, contemplamos un poquito esto y vamos a escuchar un momento la música. Rasgos específicos de la predicación dominicana, es lo que voy a reflexionar a continuación. Bien, vamos a repasar algunos rasgos específicos de la predicación dominicana, no exclusivos. Alguien ha insinuado en los papelitos, en las preguntas, es decir, cuál es la relación o la diferencia entre la predicación dominicana y lo de la contemplación en la acción de los jesuitas, la predicación en otras órdenes, ¿no? Entiendo que esta pregunta no solamente la tenemos nosotros, sino sobre todo lo tienen otros, o sea, aquellos o aquellas que se sienten un poco celosos de que nosotros nos llamemos familia de predicación. Bien, digo, por eso que son rasgos específicos, ojalá todos los tuviéramos, porque son irrenunciables para una genuina predicación dominicana, pero no son exclusivos. Que no tengamos envidia si un franciscano tiene todos estos rasgos cuando predica. Recuerden aquello de Moisés,
cuando fueron a decirle, aquí hay 2 muchachos que no les impusieron las manos y están profetizando en el campamento. Y entonces contestó él, ¿y a ti te da envidia? Ojalá todo el pueblo profetizara. ¿Quién me diera a mí que todo el pueblo, toda la iglesia predicara con estas? Por lo tanto, que quede bien claro que específico y renunciable no significa exclusivos nuestros, no es propiedad privada. Y dicho esto, paso a comentar un poco rápidamente estos rasgos específicos que tenemos ahí. Primero, es una predicación, debe ser una predicación carismática. Tampoco quiero excluirlo, pero no os lo relacionen necesariamente con el movimiento de la renovación carismática. Carismático tiene un sentido más amplio. Quiere decir que es una predicación no con la jerarquía, no porque soy jerarca, no porque soy presbítero tienen que hacerme caso, o porque soy presbítero lo que predico es verdad. No con la jerarquía, sino con la fuerza, primero del Espíritu, por eso hay que pedir al Señor que Él haga eficaz la predicación, con la fuerza de la palabra de Dios, que no es palabra cualquiera, y también con la fuerza del testimonio evangélico del predicador. Estas son las únicas fuentes de autoridad que Domingo otorgaba a la predicación. La fuerza del Espíritu, la fuerza de la palabra y la fuerza del testimonio evangélico. De tal forma que conviene pensar cuando anunciamos el Evangelio que igual las personas están preguntando, ¿y tú con qué autoridad nos cuentas esto? Recuerden que esta es la pregunta que le hacían a Jesús en el juicio. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Esta es la gran pregunta para los predicadores y las predicadoras. Y no es cuestión de autoridad jurídica, sino ¿con qué autoridad moral? ¿Qué autoridad moral tienes para predicarnos solidaridad? Esta fue la razón, probablemente, para Domingo, para renunciar a 3 o 4 episcopados que le ofrecieron. No porque era humilde, sino porque quería predicar no con autoridad jerárquica, sino con autoridad evangélica. Decían las crónicas primitivas, lo dice el beato Humberto de Rumanis, dice, la verdad espiritual ha de ser predicada por personas espirituales y con medios espirituales, no con medios institucionales. Y por eso Santo Domingo, es muy bonito, en el 7º modo de orar, le pide al Señor los dones del Espíritu Santo. En el 7º modo de orar de Santo Domingo, pide al Señor los dones que les han dado como predicador, los dones del Espíritu Santo. Y hay una oración que estaba en el antiguo misal dominicano, estaba esta oración, está tomada de las crónicas primitivas y parece ser que le fue revelada a un monje cisterciense, a un abad cisterciense. Y en esta oración se pedía para los predicadores y predicadoras de la familia dominicana 2 cosas: la gracia de la predicación, el carisma de la predicación y la palabra graciosa. Cuando los frailes iban a predicar, en la comunidad se hacía esta oración, pidiendo la gracia de la predicación y la palabra graciosa. Naturalmente que es mucho más importante la gracia de la predicación, pero no está mal tampoco la palabra graciosa. Segundo rasgo de la predicación dominicana. La predicación dominicana debe ser una predicación doctrinal, y esto sí que necesita explicación. Tengo un hermano en la casa que no soy capaz de convencerle de esto. Discutimos cada semana el asunto, y es porque a él le suena mal. Yo creo que tiene traumas con el tema doctrinal. Y yo me canso de explicarle que no, que el problema no es que doctrinal signifique académico, abstracto, teórico, metafísico, que no ese es el sentido. Que el sentido de la palabra doctrinal es que tenga como propósito fundamental predicar los misterios centrales de nuestro credo. Este es el sentido. Se la llama doctrinal precisamente para distinguirla de la predicación moral y la exhortación penitencial. Esto necesitaría mucho tiempo para explicarlo. En el siglo XIII había muchos movimientos laicales dedicados a predicar la exhortación moral, la exhortación a ser buenos. Esto cualquiera tiene que hacerlo, es obligación, ¿no?
Pero como no tenían mucha formación teológica, se prohibió a estos movimientos predicar doctrina, porque no tenían conocimiento de los misterios centrales. Entonces, la predicación doctrinal se refiere básicamente a los misterios centrales de nuestro credo cristiano, el núcleo del credo cristiano, que es la regla de la fe, que son los misterios centrales. Yo creo que hasta que no llegamos a predicar la experiencia pascual, no hemos llegado al corazón del Evangelio. Doctrinal no significa ni mucho menos amarrar ortodoxia o predicar teorías o teorías teológicas o las ideas del propio predicador. Se refiere sobre todo a los misterios centrales de nuestra fe. ¿Qué significa y se hizo hombre? ¿Y qué implica para la humanidad? La humanización de Dios. ¿Y qué significa la resurrección? ¿Es simplemente un milagro? ¿O es la revelación suprema de lo que Dios quiere para esta humanidad? Esto es lo que hay que predicar. Aquí hay hermanos que tienen experiencia parroquial y saben que aunque uno esté 50 años predicando contra el alcohol en la parroquia, cada vez hay más gente que... Porque probablemente el asunto de la predicación tiene que apuntar al corazón de la conversión. Doctrinar no significa pues amarrar ortodoxia, sino significa sobre todo ir al centro, al corazón del credo cristiano. Hay que atreverse a predicar sobre la resurrección. Y hay presbíteros que no se atreven. Se escucha cada sermón en Pascua. Claro, esto requiere mucha oración, mucha contemplación, mucho estudio de la Biblia, mucha meditación de la palabra de Dios. Superar la predicación moralizante y llegar hasta las raíces de la fe cristiana para que el Espíritu Santo abra las puertas de la fe. Nosotros tenemos allí en nuestro convento, en Madrid, una escuela de teología para laicos. Van bastantes, unas 80 personas, es una experiencia extraordinaria. Y a mí me llama la atención que a final del curso, casi todos los años, oigo decir cosas como esta. Dice, ¿pero por qué no nos han dicho esto antes? Muchas veces lo he escuchado. Hace algunos años he hecho yo el curso sobre la Pascua y la experiencia pascual y al final varios me dijeron, pero ¿por qué no nos han dicho esto antes? Esto quiere decir que la predicación ha sido deficiente. Debe ser positiva y generadora de esperanza. Proclamar más salvación que condena. Llama la atención que muchas veces en la predicación la asamblea tenga la sensación de salir regañada. A mí esto de salir regañada, cual si el anuncio del Evangelio fuera un regaño para el público, en vez de percibir que es un anuncio de salvación, de esperanza, al servicio de la esperanza. De alguna forma, yo creo que la predicación dominicana tendría que ayudar a las personas a mirar al mundo con los ojos de Dios. Y esto es esperanzador porque Dios sabe de sobra las potencialidades que hay en el ser humano, más que nosotros, de lo que el ser humano es capaz. ¿Quién iba a pensar del joven San Agustín, tan disoluto, que pudiera llegar a aquellos niveles de experiencia de Dios? Solo Dios conoce las potencialidades del ser humano, de esta humanidad. Y por eso uno de los propósitos de la predicación es generar esperanza. La esperanza consiste en esto, en creer que la humanidad puede dar de sí más de lo que ha dado hasta ahora. Fíjense si será importante esto, que este Agustín Salusio escribió un dominico del siglo XV, escribió un manual sobre la predicación y llega a decir él que quienes no promueven esperanza porque no conocen el Evangelio, no transmiten el Evangelio, dice, están levantando falsos testimonios al Espíritu Santo. Escuchen esto. Quien no ha estudiado, no ha meditado suficiente, no ha ido al fondo un poco de los misterios de la vida cristiana que pueden suscitar esperanza en el público, ¿no? Dice, está levantando
falsos testimonios al Espíritu Santo. A mí esto casi me hace temblar en mi predicación. Cuarto, debe ser una predicación profética. Esta palabra está tan usada y abusada que ya no significa nada. Pero vamos a ver si la sacamos algo de jugo. Esto yo creo que significa sobre todo que ha de ser primero positiva y de esperanza. Pero esto no significa que sea una predicación ingenua. Predicar esperanza no significa predicar ingenuidad. No significa ignorar la presencia del mal, de la injusticia, de la violación de los derechos humanos en este mundo. Debe significar sobre todo que la esperanza tiene que salir y brotar de en medio de la injusticia, del sufrimiento y de los problemas de la humanidad. Esto es lo propio del profeta, el que es capaz de sacar esperanza donde ya prácticamente nadie esperaba. En este sentido, lo propio del profeta no es anunciar futuros, sino discernir la presencia de Dios que todavía está presente en medio de nosotros. Este es un ejercicio extraordinario para un predicador. Ayudar al que viene a escuchar la homilía, en el caso de la homilía, y viene desesperado porque ya México no tiene solución, y que sea capaz de salir diciendo, México tiene solución. Pero no ingenuamente, ignorando, no. Yo creo que esto es fundamental y este es el verdadero sentido profético de la predicación dominicana. No hace falta ser ningún visionario ni tener luces especiales, simplemente hace falta ser un gran creyente capaz de transmitir experiencia de fe y de esperanza en los oyentes. Y si digo esto en relación con una homilía, porque generalmente es un poco el momento con el que asociamos la predicación, imaginen ustedes lo mismo en una conversación distendida. Cuando a ti te llega una persona desesperada, deprimida, pesimista, y a través de una conversación distendida se puede ir con una sensación de que, bueno, el mundo todavía merece ser vivido. Quinto rasgo, la predicación dominicana debería ser multiforme. Aquí llegamos a un punto muy importante. La mayor parte de los papeles de alguna forma expresan esta inquietud. Yo creo que todavía se piensa demasiado en la homilía como el único punto de predicación, con lo cual la mayor parte de ustedes están eliminados o eliminadas, sobre todo eliminadas. ¿No? Bueno, pues no. Yo les diría lo siguiente. Recuerden a Santo Domingo. Su multiforme predicación. Predicó una cuaresma en Carcassonne, bueno, varias. Pero Domingo también predicaba en el camino a aquellos alemanes con los que coincidió, hablando por el camino. Y Domingo se sentaba en la plaza de Bolonia conversando con los estudiantes, como aquí, como en el Cook. Multiforme significa esto. Hay que quitarse de la cabeza eso de que predicación igual homilía o sermón. Humberto de Rumanes tiene una expresión muy bonita para expresar esto y dice, hay que predicar fuera de la predicación. En su manual dice esto, hay que predicar fuera de la predicación. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué significa fuera de la predicación? Pues se refiere exactamente a eso, hay que predicar fuera del acto litúrgico. Por ejemplo, fuera de la predicación es una conversación informal. Y dice él, y si cabe, esta predicación fuera de la predicación es más eficaz que la predicación oficial. Dice, porque en la predicación oficial los que escuchan siempre pueden decir, eso va para el vecino. Mientras que en la conversación distendida, de tú a tú, no puedes echar la culpa a nadie. Él lo dice de otra forma, yo lo traduzco así, pero exactamente Humberto de Rumanes en el siglo XIII ya dice esto. Pluriforme significa desde el sermón solemne o la homilía dominical o sabatina hasta la conversación informal, hasta el testimonio de la vida. Y sobre todo, piensen en Tomás de Aquino. También fue predicador, pero sobre todo fue un gran maestro y gran escritor. Tan escritor que de alguna forma los predicadores de estos 8 siglos nos hemos alimentado en parte de su doctrina.
Piensen en Fra Angelico. ¿Quién ha predicado más y a más gente la Anunciación que Fra Angelico con el famoso cuadro? Nadie. Y sobre todo la ventaja de los pintores es que predican después de muertos. Por eso insisto, ¿no? No reducirla a la homilía, por favor. Muchos dominicos han predicado y dominicas fuera de la predicación, incluidas las hermanas monjas de clausura, que predican fuera de la predicación, con el testimonio de su vida, pero también que no se les olvide el propósito del anuncio explícito del Evangelio en el locutorio, que son de clausura, pero sí hablan, ¿verdad? Pues vale la pena. En este sentido, aquí cabría la pregunta que muchas veces aparece en nuestras comunidades: ¿todas formas de apostolado son dominicanas? Porque hay dominicos y dominicas haciendo de todo en el mundo. Y la pregunta es, ¿todo esto es dominicano? Bueno, pues el padre Valgraf decía, la pregunta no hay que hacerla así, la pregunta hay que hacerla de otra forma. ¿Está presente la predicación en todos nuestros apostolados? El anuncio del Evangelio es el propósito terminal de artistas, escritores, laicos, oficinistas. Esta es la pregunta que yo creo que debemos hacer en relación con la predicación multiforme. Hoy por aquí está alguien que se me presentó diciendo yo soy artista y me encanta lo que está usted diciendo. Yo he intentado expresar en mi arte al Dios humanado. Pues probablemente haya personas que se sientan mucho más impactadas por un buen cuadro sobre el Dios humanado que por un gran discurso de un gran predicador. 6, debe ser itinerante. Itinerante significa, pues bueno, físicamente, geográficamente, significa ojalá vayamos de acá para allá donde nos necesiten, ¿no? Itinerante. Pero hay otra itinerancia que es hoy día más urgente, más necesaria, yo la llamo la itinerancia cultural. El cambiar de ideas, de costumbres, de convicciones, de convencionalismos, ¿no? El estar abiertos a la verdad, como decía Santo Tomás, venga de donde viniere, que siempre, si viene, vendrá del Espíritu Santo. Esto yo creo que es el verdadero sentido de la itinerancia dominicana, esa especie de agilidad mental o espiritual para que no quedar atrapados por ideas preconcebidas, prejuicios, dogmas, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el mundo? ¿Y a qué velocidad está cambiando? Uno de los papelitos habla de la cultura de la aceleración. Este es uno de los grandes problemas del mundo actual. El capítulo de Ávila decía que los dominicos, las dominicas deben estar siempre en marcha, junto a la itinerancia. Deben ser predicadores de fronteras. Aquí, por acá está don Miguelito Concha, el encargado del gran centro de Fray Francisco de Vitoria. Esta mañana me lo ha estado mostrando y efectivamente toda la problemática que aparece en todas esas pequeñas aulas son puras fronteras, ¿no? Puras fronteras de la existencia humana. El capítulo aquel famoso de Ávila señalaba como fronteras en las que hay que estar presentes, predicando, anunciando el Evangelio, la frontera de la injusticia, la frontera de los marginados, la frontera del diálogo religioso o interreligioso, la frontera de la cultura secular, la frontera de los nuevos movimientos religiosos, desde la nueva era hasta los movimientos evangélicos, etcétera, etcétera. Y termino porque yo creo que tengo que terminar. Aunque es provincial, no se atreve a moderar. Y eso que tiene toda la autoridad. Bien, termino con una reflexión sobre predicación en familia. También con esto respondo a algunas de las preguntas que han aparecido estos días. Debe ser una predicación en familia, comunitaria, común vocación. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no voy a entrar en... Durante mucho tiempo se discutió cuál es el nombre de la orden. ¿Por qué? Pues porque algunos llamaban a la orden de los frailes predicadores, con lo cual los que no eran frailes quedaban fuera.
Sí, esto fue motivo de discusión y de debate, ¿no? Y entonces los otros decían, no, el nombre de la orden no es ese. Hay que decir frailes de la orden de predicadores, monjas de la orden de predicadores, religiosas de la orden de predicadores, laicos, jóvenes. No es estúpida la cuestión. Si la orden es de los frailes predicadores, ustedes están de más. Pero si la orden es orden de predicadores en la cual entran frailes, monjas, religiosas, laicos, laicas, jóvenes, bien. Esta es una cuestión que a mí me interesa meditarla y reflexionarla, porque el lenguaje a veces nos pone trampas. Hoy en día yo creo que, gracias a Dios, ha crecido la conciencia de familia dominicana. A mí esto me agrada mucho. Está asimilada la pertenencia a la familia dominicana. Este es un ejemplo, un buen ejemplo. Está asimilada, por lo menos afectivamente nos sentimos miembros de la familia dominicana. Pero quizás nos falta todavía predicar juntos en misión. Aquella carta que también escribió el padre Damián, juntos en misión. Afectivamente ya nos sentimos hermanos y hermanas todos, laicos, religiosas, monjas, pero yo creo que todavía nos falta trabajar juntos en misión. Hay, por supuesto, ya algunas conquistas en ese sentido, pero no yo. Hace poco tiempo se hizo una encuesta en la orden preguntando si era esencial predicar juntos en misión o no era esencial. Y la respuesta fue más o menos esta. No es que sea esencial, pero sí es necesario. No es esencial, pero sí es necesario predicar en común. Para recuperar el carácter comunitario de la predicación, para reafirmar la común vocación de todos nosotros, nosotras, para elaborar proyectos comunes, para enriquecernos mutuamente con conocimientos y experiencias del Evangelio. Fíjense lo que pueden aportarnos a nosotros frailes monásticos, ¿no? Los laicos metidos en la harina de cada día. Fíjese lo que puede aportarnos a nosotros masculinos empedernidos, ¿no? La mujer predicadora. Esto significa decir enriquecernos mutuamente en el conocimiento y en la experiencia. Hay algunas ventajas que son fundamentales. Por ejemplo, sumar experiencias. Por ejemplo, ampliar el ámbito de la predicación. Ustedes laicos llegan donde nosotros, por más que queramos, no podemos llegar. Por lo tanto, ampliar el ámbito de la predicación. Testificar en la práctica la igual dignidad de hombres y mujeres, que no es poco en este mundo. Trabajando juntos testificamos la igual dignidad, ¿no? Y de alguna forma, pues, si conseguimos eso, también estaremos mostrando a la Iglesia en qué consiste verdaderamente la democracia, de todos iguales. Bien, en principio, yo tenía pensado otro punto, solamente lo anuncio para que ustedes lo mediten. El siguiente punto era, simplemente hago los enunciados, era los ámbitos actuales preferentes de la predicación dominicana. Y son los siguientes. Primero, el ámbito de la religiosidad popular. Yo sé que México ha tenido una historia convulsa en Estado e Iglesia, ¿no? Pero estoy convencido que México tiene una religiosidad popular enormemente rica y enormemente guadalupana, ¿no? Bueno, este es un ámbito preferente de la predicación. Segundo, el ámbito de las religiones y los nuevos movimientos religiosos. Es otro ámbito de presencia de la predicación dominicana. Tercero, el ámbito del mundo secular y de las culturas. Cuarto, el ámbito de la justicia, la paz y los derechos humanos. Quinto, el ámbito de los modernos medios de comunicación social. Y sexto y genérico, y no os olvidéis de los pobres. Me van a permitir 3 minutos para leer las preocupaciones que yo he advertido leyendo todos los papelitos que me han pasado. Lo digo para
bueno, para que toda la asamblea de la familia dominicana pues tenga en cuenta qué preocupaciones hay en la sala. He recogido esto. Desafíos para la familia dominicana. Experiencia humana combinada con la experiencia de Dios, la necesidad de combinar estas dos experiencias. Necesidad de hacer los cambios necesarios para ser fieles al proyecto fundacional. Importancia de la vida y la experiencia en el predicador, la predicadora. Es preciso luchar contra la pobreza y mantener la solidaridad con los pobres. Esto sí quiero subrayarlo porque quizás yo no he dicho con suficiente fuerza que la opción por los pobres y la solidaridad con los pobres no consiste en mantenerlos en la pobreza. Ojalá luchemos a brazo partido contra eso que se llama pobreza como carencia, que es una desgracia. Buscar nuevas formas y experiencias comunitarias para enfrentar la cultura de la aceleración. Coraje para cerrar casas en las que ya no habita el carisma dominicano. La iluminación del Espíritu Santo en la predicación puede llamarse gracia o milagro, como quieran, pero es muy importante. La mendicancia de ayer debe encontrar hoy nuevas formas de pobreza evangélica, no necesariamente mendicancia. La predicación es ministerio de quienes han obedecido, pero debe ser también invitación a la obediencia, no la obediencia disciplinar, ya lo expliqué ayer. La pobreza evangélica no obliga a preguntarnos si lo que tenemos es mucho o es poco, sino qué hacemos con ello y quiénes se benefician. Preocupación por el trabajo en ambientes seculares como las universidades. Este es un desafío que señala alguno de los papeles. Importancia del arte para facilitar la contemplación y la predicación. Interesante. Importancia del estudio también para los laicos, que cada cual discierna cuántas horas tiene que estudiar. No lo sé. Importancia de predicar en la vida cotidiana, predicar fuera de la predicación, por ejemplo, en las conversaciones informales. Podemos llamarnos predicadores o dominicos, como queramos, predicadoras o dominicas. Lo importante es que prediquemos, porque hay alguna preocupación con este tema del nombre. Especial misión de los laicos mexicanos en la lucha contra la corrupción y la injusticia. Alguien hace referencia a esto. Y de los españoles también, claro. No crean que la corrupción es monopolio de ustedes. Importancia de buscar la verdad en comunidad. Interesante. Que la salvación no sea solo la salvación del alma, sino la salvación integral de la persona. Que el estudio no nos ayude a interpretar bien los signos de los tiempos y que evitemos convertirnos en maniáticos del estudio. Que la predicación ayude a los pobres a superar su pobreza y a recobrar dignidad o a reconocer su dignidad. El voto de la pobreza lo hacemos nosotros, no lo hacen los pobres. Los hermanos de obediencia, hay una preocupación en algún hermano, un serio, son predicadores pleno iure, primero por el testimonio de su vida, segundo por su aporte a la vida comunitaria, por su sostén de la comunidad, y tercero, ojalá sea posible también, por su anuncio explícito del Evangelio, en la portería o donde sea. Pues muchas gracias. Felicísimo, muchísimas gracias, como siempre, iluminando el caminar, en el qué, el para qué y el dónde de la predicación con estos rasgos esenciales. Ahora vamos a pasar a un rato de preguntas también. Van a andar unas hermanas por ahí recogiendo los papelitos para las preguntas.